Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leyodor legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén, amén y amén. Shalom, amados hermanos. Shalom. Buenas noches. Un día más, con el favor del Eterno, nos reunimos en su presencia para estudiar su bendita Torá. Hoy la porción número 20, llamada Tetzavé, que quiere decir mandarás, comienza con la lectura de el capítulo 27, versículo 20 de Shemot, de Éxodo, hasta el capítulo 30, versículo 10. La parte profética que veremos en esta oportunidad es el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 10 y 27, y bueno, vamos a recorrer por algunos otros versículos más de la Santa Escritura. Entonces, pónganse cómodos. Si tienen un lápiz y un papel a mano, es recomendable porque vamos a tocar bastantes versículos y que sería bueno que tomen nota porque va a ayudar en nuestro estudio. Ordenarás, Tetzavé, el nombre de esta parashá, dice a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Ese es el versículo con el que comienza esta hermosa porción de la Torá. En la lectura de la Torá de la semana pasada, que se llamaba Terumá, Elohim instruyó a Moshe, a Moisés y a los israelitas a construir un tabernáculo, un mishkan, en el desierto. Esta semana Elohim les ordena que traigan aceite de oliva puro para la lámpara y que hagan prendas santas para los sacerdotes, para los Kohanims. A manera de resumen, podemos decir que el pueblo de Israel, mediante su aceptación, recuerden que hemos leído en la palabra que ellos dijeron, haremos todo lo que nos ordenes. Y un pacto sellado con sangre se ha comprometido con el Todopoderoso para ser su pueblo escogido, su especial tesoro. Moisés está en el Sinaí, en el monte Sinaí, recibiendo de nuestro Abba Kadosh el diseño del tabernáculo, ya que es su anhelo el de habitar entre nosotros. Entonces, en esta porción de la Torá vamos a continuar escuchando y estudiando las ordenanzas de nuestro Abba Kadosh. Amén. Entonces, sin mayor preámbulo, vámonos a la Torá de Yahweh. Bien. Entonces, vamos a comenzar a leer la palabra. Éxodo 27, capítulo 20. Dice la palabra: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Amados, este aceite era para el alumbrado del Mishkan, del tabernáculo, y para eso debía ser puro, esto es, limpio, sin ninguna contaminación, lo que nos enseña un principio espiritual muy importante para nuestras vidas, y es que así debemos estar continuamente en la casa de nuestro Elohim. Debemos permanecer limpios, puros y sin contaminación. Dice la Escritura en Salmos 24, 3 y 5, eso anótenlo por favor, no lo vamos a repasar en la pantalla. Salmos 24, versículos 3 al 5, dice: ¿quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Recuerden que ya hemos estudiado también el jurar, ¿no? Que es lo que le desagrada al Padre, jurar sin motivo, o sea, en vano. Y además continúa este salmo y dice: este alcanzará bendición
de parte de Yahweh, justicia del Elohim libertador. Entonces acá nos está hablando del aceite que alimenta. Recuerdan que hemos visto, que hemos estudiado la anterior semana la menorá. Bueno, ese aceite alimentaba la menorá, ¿no? Con ese aceite se prendían esas lámparas. Entonces debemos retomar la información de la parashá anterior. Hay una connotación muy importante, pues el aceite también y el fuego es el símbolo de la unción o el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de nuestro Abacadosh. Esto nos lleva a pensar entonces que la luz de la menorá no arde, escuchen bien esto, sino por la pureza de dicho aceite, es decir, de la unción. Entonces, ¿se dan cuenta qué gran responsabilidad Abba ha puesto en nosotros? Cuando nos dijo en Mateo 5:14, anótenlo eso, vosotros, sois la luz del mundo. Entonces, tenemos que, si queremos alumbrar, brillar, tenemos que tener así un aceite puro, sin contaminación. Seguimos. Un momento, me voy al 28:1, momentáneamente. Dice la palabra: llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como sacerdotes, Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón y sus hijos tenían un ministerio especial, mis amados, y era la función de sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, y su función era de ser intermediario entre Yahweh y el pueblo, ¿okay? Y además en favor del pueblo. En cambio, Moshe, que era un intermediario entre Elohim y su pueblo. En este sentido, Aarón vendría a representar una especie, un arquetipo, un tipo de Yeshua, ¿no? Por su función, porque él es nuestro sumo sacerdote. Los hijos de Aarón tipifican a la nación de Israel, puesto que todos los que hemos venido a formar parte de esta nación somos a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerden lo que dice Éxodo 19:5-6, lo vamos a leer un minuto. Éxodo 19:5-6, ¿qué nos dice? Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y esto es lo más hermoso. El 6 dice: y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Y también nos dice una cosa similar en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en Primera de Pedro. Vamos a ir ahí un minuto. En Primera de Pedro 2:9 nos dice: ustedes son linaje escogido de Adonai, Amén. los sacerdotes al servicio del rey en su reino, nación santa, pueblo redimido, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar donde, en su luz admirable. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros declaremos las alabanzas de él que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ok. Continuemos con la porción. Volvamos a Shemot 28:2-3. Harás para tu hermano Aarón vestiduras Kedoshim para servir a Elohim, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un ruaj de sabiduría y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de sacerdote. Ok, de Kohen. Bien. Entonces, estas vestiduras, mis amados especiales, hacían del sumo sacerdote, del Kohen Gadol, alguien distinguido. Es decir,
que solo él llevaba estas vestiduras. Estas vestiduras traían gloria y hermosura sobre aquel que las usaba, de la misma manera que confería gloria y hermosura. Representaba una gran responsabilidad que caía sobre sus hombros. Implicaba una vida en santidad, en Kedushá, puesto que era aquel que ministraba en la mismísima presencia de Yahweh como sacerdote. Vamos a ir a adelantar hasta el 9. Le dice: toma 2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Aquí la porción nos dice: en una piedra estaban los nombres de Rubén, de Simón, Leví, Judá, Dan y Naftalí. En la otra piedra estaban Gad, Asher, Isaacar, Zebulón, Yosef, José y Benjamín. Esto significa que había 25 letras en cada piedra, 50 letras en las dos. Un grabador, dice el versículo 11, un grabador debe grabar los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras, como se grababa un sello. Monta las piedras en una montura de oro y pon las piedras en las sombreras del efod para traer a la mente los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Adonai sobre sus 2 hombros como recordatorio. Entonces, de manera representativa, Aarón llevaba sobre sus hombros los pecados de las 12 tribus de Israel. De la misma manera que Yeshua llevó nuestros pecados sobre sus hombros, y así poder restaurar el reino de Israel. Continuamos. Haz engastes de oro puro y 2 cadenas de oro puro, torcidas como cordones. Une las cadenas como cordones a los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, decisiones, oráculo, obra de hábil artífice. Lo has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y cárdeno, y púrpura y carmesí, y lino trenzado lo harás. Cuando doblado en 2 será cuadrado, de 1 palmo por 1 palmo, y lo entretejerás con una textura de 4 hileras de piedras. La primera hilera será una cornalia, un topacio y una esmeralda. Qué exquisito es el padre para dar sus instrucciones, ¿no? La segunda hilera será un feldespato verde, un zafiro y un diamante. La tercera hilera será un circón naranja, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Serán montadas en las montaduras de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Serán grabadas con sus nombres, grabadas como un sello, representarán las 12 tribus de Israel. En el pectoral, haz 2 cadenas de oro pura torcidas, como cordones, también para el pectoral, haz 2 argollas de oro, y pon las 2 argollas en los 2 extremos del pectoral. Pon las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas, en los 2 extremos del pectoral. Y así sucesivamente va. Entonces, aquí vimos, hay un comentario que dice: sobre su pecho, Aarón debía llevar un ornamento denominado pectoral del juicio, hemos leído, ¿no? El nombre se atribuía por 2 razones. Primero, porque expiaba las decisiones erróneas dictadas por las cortes de justicia, y por otro lado, porque el pectoral en sí emitía dictámenes claros para la nación. Ahora, no hay que olvidar que la palabra juicio viene del vocablo hebreo mishpat y encierra polivalencia en su definición. Mishpat está en el Strong 8199 y quiere decir, es un veredicto. Mishpat, ¿se acuerdan que hemos visto Mishpatim, la porción de hace 2 semanas? Hablaba de juicios, ¿no? Entonces, ese veredicto, ese mishpat, puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Y era pronunciado judicialmente, ¿sí? Había una sentencia, un decreto formal, ¿no? Pero era un decreto humano. Bien, sigamos, el 21. Ya hemos leído esto, ¿no? 12 piedras, dice,
para 12 tribus, una piedra para cada tribu, lo que nos muestra que el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, tenía la autoridad de juzgar al pueblo. De la misma manera, Yeshua es el que juzga a los vivos y a los muertos, como nos expresa Kefa Pedro en Hechos 10, anoten esto, Hechos 10, 39 al 43, yo se los voy a leer de mi peshita. Y dice, en cuanto a nosotros, somos testigos de todo lo que él hizo, tanto en los campos de Judá como en Jerusalén. Ellos lo aniquilaron, colgándolo en una estaca, pero Yahweh lo levantó al tercer día y permitió que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por testigos que Yahweh había escogido de antemano. Esto es por nosotros que comimos y bebimos con él después de que fue levantado de entre los muertos. Entonces, nos ordenó a proclamar y a dar testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por Yahweh para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que pongan su confianza en él reciban perdón de pecados por medio de su nombre. Amén. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Anótenla para que la lean cuando revisen este video en el canal. Hechos, capítulo 10, versículos 39 al 43. Además también vemos en estos pasajes que la relevancia en el plan y la importancia de su venida de Yeshua gira en torno a las 12 tribus de Israel. Eso también lo van a ver, por favor, anótenlo en Hechos 1:6. ¿Ya? Este concepto, porque decía, Hechos habla de cuando estaban juntos, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Entonces, este concepto de restaurar el reino del gobierno de Israel tiene su objetivo, su centro en las 12 tribus de Israel. ¿Ya? 29. Dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando él entre en el lugar Makon Kadosh, santo, como un recordatorio continuo delante de Adonai. Entonces aquí vemos que era responsabilidad de Aarón interceder por el pueblo de Israel. Esta verdad está representada en el hecho de llevar estas 12 piedras que recordaba a las 12 tribus de Israel. De la misma manera, mis amados, Yeshua presenta nuestras vidas delante de Yahweh e intercede por nosotros, como lo dice Juan en primera de Juan 2, versículos 1-2. Yo se los leo, pero anótenlo ustedes para repasar en sus Biblias cuando repasen este video. Primera de Juan 2, 1-2. ¿Y qué nos dice ahí? Nos dice, mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Abba, al Padre, por amor a nosotros. También él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Ven? Qué cosa más bella. Sigamos. El 30. Pondrás el Urim, luces, y el Tumim, perfecciones, en el pectoral de juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón. Cuando él entre en la presencia de Adonai, así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Adonai. Ahora, aquí les quiero explicar algo. La palabra Urim es el plural de Or, y Or significa en hebreo luz, por lo que sería entonces luces, ¿no? En plural. Y la palabra Tumim quiere decir perfecciones. En la Torah, que tiene el comentario de Rashi, dice Urim Betumim es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. Oh, qué interesante, ¿no? ¿Ah? Ok, seguimos.
31. Harás el manto para el efod de azul en su totalidad. ¿Ven cómo se van repitiendo los colores? ¿Ah? Harás el manto para el efod de azul en su totalidad. Amén. Como ya hemos dicho antes, este manto de color azul representa a nuestro Mashiach como el pan de vida que descendió del cielo. Eso ya hemos visto en las anteriores parashas. Este mismo azul teñido es el único hilo azul que usamos en nuestros mantos de oración, en nuestros talits, los tzitzit. Mandamiento que los varones de Israel nosotros guardamos por tener un llamamiento igualmente sacerdotal, como hemos dicho hace un momento, ¿no es verdad? Y eso lo pueden encontrar ustedes en Éxodo 15, del 37 al 38. A ver, podemos ir un rato para ver que eso, los tzitzit, está en la palabra. Éxodo 15. Bueno, luego vamos a ir a eso. Pero dice, Yahweh le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziot, ¿no?, en las esquinas de sus atuendos, y pongan esos tzitziot en cada esquina con un hilo azul. Eso es hermoso. Shemot, ¿cómo estamos? Volvemos al Shemot 28:35. Aarón lo usará cuando ministre, y su sonido será oído cuando él venga al lugar Makon Kadosh, delante de Adonai, y cuando salga, para que no muera. Estas vestiduras especiales que tenía Aarón contaba, dice, con campanillas de oro en el borde, con el objetivo de que se escuchara el sonido desde afuera del lugar santísimo. De esta manera, el que estaba afuera sabía que el sumo sacerdote estaba vivo. Interesante, ¿no? Es decir, como en ese lugar solo podía entrar el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, si éste moría, nadie podía saberlo, puesto que nadie más podía entrar. Así, si sonaban las campanillas, era señal de que aún estaba con vida. De esto surge una pregunta. ¿Este tipo de temor a Yahweh no nos da miedo? Saber que delante de él, cualquiera que no estuviera en plenitud de santidad, de Kedushá, podría morir. Hoy se ha anulado completamente este concepto, usando frases como, él es un Dios de amor. El amor se refiere al respeto, no al miedo. ¿Será que estos planteamientos modernos de verdad son reales? Y es que, como dice Hebreos, Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Salmo 102:27 también nos dice, mas tú permaneces el mismo y tus años nunca terminarán. Seguimos. Harás, dice, un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello, apartado para Adonai, consagrado para Adonai. En la frente del sumo sacerdote había una lámina de oro con un mensaje especial, un mensaje que le recordaba a él mismo y a los demás la responsabilidad que éste tenía. Este hombre estaba consagrado única y exclusivamente para Yahweh, para nuestro Adonai. La palabra consagrado es, saben ustedes, Kadosh, ¿no ve? Que quiere decir cosa dedicada, lugar sagrado, santo, santificado, santísimo. Santuario también puede traducirse. Por lo que esta persona, además de ser un santuario, un templo viviente, dentro de la presencia de Yahweh. Qué cosa hermosa. El apóstol Pablo, Rab Shaul, nos dice en Efesios 1, 13 y 14, en él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu de Santidad, que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Lo que nos está mostrando acá es que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, representa un sello en nuestras vidas, para nosotros. La Escritura también nos dice en Apocalipsis
7 del 1 al 4. Después de esto vi a 4 mensajeros que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto leanlo ustedes, del 7 al 1 al 4 para no retrasarnos. Por otra parte, también en Apocalipsis 9, del 2 al 4 dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. Ese sello que estamos leyendo acá, del que estamos aprendiendo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Esto entonces nos dice que sufrirían juicio solo los hombres que no tengan ese sello de Elohim en sus frentes. 28-38, vamos. Sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel, en dedicar sus ofrendas santas, este ornamento estará siempre sobre su frente, ¿no ve?, para que las ofrendas para Adonai sean aceptadas por él. Esta lámina de oro, dice, debía estar siempre sobre la frente de Aarón. Esto nos enseña que siempre debemos tener en cuenta nuestra gran responsabilidad de ser santos, tzadiks, rectos, como Yahweh es santo. Esa lámina, que puede ser también como una diadema o corona, que se habla en algunas otras versiones de la palabra, guarda una relación especial con las ofrendas que el pueblo entregaba a Elohim, como si algunas de ellas llegasen a ser inapropiadas para presentarlas a Yahweh. Por alguna razón entonces la diadema, esa corona, estaba sobre la frente, en el área que denota la inteligencia y entendimiento del hombre. Esto nos enseña la íntima relación que guarda la ofrenda y el entendimiento que traemos acerca de la ofrenda. Hemos visto la anterior semana. No ofrendamos por ofrendar. Debemos saber a plenitud qué, por qué y cuándo dar nuestras ofrendas hasta llegar al nivel más alto de la ofrenda, con mucho amor, ¿no? Eso lo van a leer también en Romanos 12, 1. Y ya lo pueden tener ahí. Seguimos. Amén. Versículo 41, Shemot 28. Con ellas viste a Aarón y a sus hijos. Luego úngelos, los inauguras y los dedicas como santos, para que ellos me puedan servir en el oficio de sacerdotes. El llamado de Aarón no solo lo involucraba a él, como vemos, sino también a su familia. De la misma manera sucede con hoy. Hoy, con todos aquellos que hemos decidido seguir a Yeshua como nuestro Mashiach. Somos llamados a ser sacerdotes, gente apartada, ¿no? Y hemos visto eso, hemos leído hace un principio, Éxodo 19:6 y también Primera de Pedro 2:9, ¿no ve? Entonces, ahí está. 29. Aquí está, dice, lo que tienes que hacer para dedicarlos como santos a ellos, para ministrarme a mí en el oficio de sacerdote. Toma un novillo de la manada y 2 carneros sin defecto. También matzá, tortas de matzá mezcladas con aceite de oliva y obleas de matzá untadas con aceite, todas hechas de harina fina de trigo. Ponlos juntos en una cesta y preséntalos en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y hazles inmersión en agua. Lo que conocíamos antes como bautizo, solo que es inmersión, ¿no? El concepto tevilá. Acá estamos entonces en la presencia de otro objetivo que tiene el bautismo, digo, la inmersión, la tevilá, ¿no? En este caso vemos que además es un requisito al comenzar a ejercer un ministerio. Al cual Yahweh nos ha llamado. El presentarnos limpios delante de Él requiere de un acto físico
el cual demuestra por la obediencia que hay conciencia de lo que se nos pide interiormente. Toma las vestiduras y pon a Aarón la túnica, el manto y el efod. El efod y el pectoral. Ata para él el pectoral al efod. Esta investidura representa la responsabilidad que sobre sus hombros recaía. El acto de vestir es visto en la Escritura como un hecho de responsabilidad, así como de identidad. Esta vestidura, mis amados, identificaba a quien las llevaba y además mostraba su responsabilidad. De la misma manera, nosotros como hijos de Yahweh debemos tener esa vestimenta como hijos de luz. Efesios 4, 22 al 24 nos dice: en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos, nos dice, en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Yahweh en la justicia y santidad de la verdad. Más clarito, agua, ¿no? 7. Luego toma el aceite de la unción y lo unges derramándolo sobre su cabeza. El aceite, mis amados, saben ustedes, es la representación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Sin el Espíritu de Yahweh no podemos lograr nada que realmente satisfaga a nuestro Elohim. Juan, capítulo 15, versos 4 al 5 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces cualquiera de nosotros podría pensar que del Espíritu de Santidad no está hablando este mensaje, pero esto nos lleva a someter nuestra mente, nuestro entendimiento, basado en las Escrituras, de que al hablar del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, se está hablando del mismo Espíritu de Yeshua, del mismo Espíritu de Yahweh, porque es el mismo, es el Espíritu de verdad, ese Espíritu de verdad del que nos habla Romanos 8:9. Romanos 8:9 nos dice: pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios, de Elohim, vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Entonces, no son espíritus diferentes, solo se expresa la multiforme gracia de Yahweh, así como de su omnipresencia. Eso ya lo hemos estudiado también. Bien, vamos a adelantarnos hasta el 21. Luego toma, dice, un poco de sangre que hay en el altar y un poco del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, para que él y sus vestiduras sean dedicados como Kadosh, como santas, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Aquí hay una analogía muy marcada con lo que sucede con nosotros hoy en día, mis amados. Pues de la misma manera que la sangre del sacrificio representada en la sangre de nuestro Mashiach de Yeshua, y el aceite de la unción, que también representa a Ruach HaKodesh, consagró a Aarón y su familia. Entonces somos nosotros también consagrados para el servicio a Yahweh. La escritura, en Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14, nos dice: porque si rociando ceremonialmente a las personas
inmundas con la sangre de corderos y toros y rociando las cenizas de las novillas restauran su pureza externa, entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruaj, del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir a quien, al Elohim viviente. Versículo 29 dice: las vestiduras santas de Aarón, usadas por sus hijos después de él, ellos serán ungidos y dedicados como Kadosh en ellas. Este sacrificio que ungía a Aarón era único en su clase. Primero, era únicamente para consagrar al sumo sacerdote. Y segundo, que se hacía una vez y para siempre, puesto que las vestiduras en sí ungían y consagraban al que venía después a asumir este cargo. De la misma manera, entonces, sucede con nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, quien es Yeshua, ¿no es verdad? Que nos imputa su justicia de tal manera que a través de su sacrificio pasamos a formar parte de esta nación especial de sacerdotes y gente santa. Ya lo hemos leído hace un momento, ¿no es verdad? A ver, seguiremos. La escritura nos dice en Levítico 21:9: cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina y a quien le echarán al fuego. ¿Ya? Si la sentencia fue quemarla, es porque descendía de alguna línea sacerdotal. Este evento de sanción abre un espacio interesante a que podamos investigar, pues en la Torá y en el resto de las escrituras no se nos habla de la procedencia de Tamar. Ya vamos a entrar a eso, pero quiero que veamos eso. Esto sugiere una investigación más exhaustiva, ¿no ven? Tamar era hija de Elam, hijo de Shem, hijo de Noah. Como Shem era sacerdote con el título de Melquisedec, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel. Este comentario da una idea más clara por qué no solo de la muerte de Er y Onán, hijos de Judá, sino lo más extraño aún, por qué Yahweh permitió el engaño de Tamar a su suegro, a Judá. Aquí podemos notar ese especial cuidado en el linaje de nuestro Mashiach. Esto deja más claro de dónde venía la línea sacerdotal de Yeshua. Eso lo pueden ver en Bereshit 38:29. ¿No ven? Entonces estamos más que contentos, deberíamos estar, de exponer este punto, puesto que la cristiandad a través de los siglos ha dejado el versículo de Hebreos 7:3 que dice: sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote por siempre. Este versículo nos presenta una cuestión referente a su genealogía y procedencia de su cargo sacerdotal, no sanguíneo como tal. Esto está escrito en el libro de Yashar y nos muestra de manera maravillosa en qué vientre se combinó la información genética, sacerdote por Tamar y rey por Judá, rey eterno y sumo sacerdote para siempre. Ahora, ¿podemos contar con el libro de Yashar como un documento confiable? Como un documento confiable. Sí se puede, porque eso está escrito en el libro de Josué, anótenlo, capítulo 10, versículo 13, y en 2 de Samuel 1:18. Ahí nos habla del libro de Yashar, hace referencia a ese libro, entonces es verídico. 29, 42 y 43. Por todas las generaciones, esta será la ofrenda de ascensión continua a la entrada del Mishkan, del tabernáculo, del testimonio delante de Adonai.
Allí es donde me reuniré con ustedes para hablarles, qué cosa más hermosa. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será dedicado como santo para mi gloria. En este pasaje lo que vemos es que se narra el sacrificio continuo que había en el tabernáculo, puesto que este era el punto de encuentro de Yahweh con su pueblo. Era su presencia la que hacía del templo algo santo. De la misma manera que Yeshua, como la manifestación más elevada de Yahweh, que vino y habitó entre nosotros. Juan, si ustedes recuerdan, el capítulo 1, 14, dice, la palabra se hizo carne, ¿no? La Dabar se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Qué cosa más hermosa, ¿no? Y Juan 14, 17 también nos habla algo similar y dice, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Qué belleza más grande. Este pasaje nos da mayor claridad de la estadía de Yahweh en medio de los suyos, de cómo Él habita en medio de los que ama. Primero comenta que Mashiach estaba con ellos, pero que más adelante estaría en ellos, o sea, en nosotros. Qué cosa más bella, ¿no? No son personas diferentes como lo sostiene, digamos, el dogma de la Trinidad. Es el mismo Creador viniendo a nosotros. Primera de Timoteo 3:16 dice, y sin contaminación grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto por los Malachim, ángeles, predicado a los Goim, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces muchos podrán decir, pero es que nació un bebé, se manifestó como un hijo. Pero no es así, ¿no es verdad? ¿Recuerdan lo que hemos leído en Isaías 9:6? Que decía que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre sus hombros, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Elohim, ¿no? Padre eterno, ¿recuerdan entonces? Príncipe de paz. Entonces no es cualquier hijo, ¿no? Es el mismo Elohim. Amén. Yo dedicaré, dice, como santo el tabernáculo del testimonio y el altar. Asimismo, yo dedicaré como santo a Aarón y sus hijos para servirme en el oficio de sacerdotes. ¿Cuál más es? Al 45 más, ¿no? Ya, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Entonces, es a través y por mérito de los sacerdotes que Yahweh moraba entre sus pueblos. Hoy, a través de nuestro Kohen Gadol, ¿quién es? Que es Yeshua, y por sus méritos es que somos llamados hijos de Yahweh. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y en su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Y un judío de nacimiento confirma que Yeshua es su Elohim. Juan, en capítulo 20, 28, le dice, mi Adón, mi Elohim. Qué cosa más bella, ¿no? Seguimos. El 30. Harás un altar para quemar incienso. Hazlo de madera de acacia. Será de 18 pulgadas cuadradas y 3 pies de alto. Bueno, aquí da una cosa hermosa todo cómo va a ser, no me voy a ir hasta el 6. Y dice, ponlo delante de la cortina, junto al arca para el testimonio, delante de la cubierta del arca que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Aarón quemará incienso fragante sobre él como aroma placentero. Todas las mañanas él lo quemará mientras preparan los corderos. Entonces aquí vemos, este altar era el altar donde se quemaba el incienso. Entonces era, como hemos visto, responsabilidad de Aarón cada mañana quemar el incienso. El incienso, como ustedes saben, representa las oraciones de los santos. Ahora bien, en esta búsqueda incesante de nuestro Mashiach,
a través de las palabras proféticas que están escritas en la Torá, podemos hacer relevancia al momento en que el sumo sacerdote presenta el incienso en el altar de qué material era, de oro, ¿no? Y nuestra mente con facilidad puede pensar que solo falta la mirra. ¿Recuerdan cuáles eran los regalos que le llevaron a Yeshua cuando nació? ¿No? Los regalos que fueron presentados cuando él estaba naciendo por aquellos que sabían que era el futuro rey de Israel, era el rey de reyes, ¿no es verdad? Eso lo van a ver, anótenlo, no lo vamos a ver ahorita, en Mateo 2:11. Pero ahí nos hablaba de la mirra, y la mirra es un componente, en hebreo se dice mor, ¿ya? Y dice que esta mirra es usada en la elaboración del aceite de consagración. Es una mezcla única y específicamente hecha para la carpa de reunión, para ese tabernáculo de reunión, para los utensilios sagrados y para Aarón y sus hijos como sacerdotes. Solamente ellos podían usar eso. Interesante, ¿no? Vamos a adelantarnos un poco hasta el versículo 22. Y aquí vemos lo que le dice. Elohim dijo a Moshe: toma las mejores especies, 500 shekels de mirra, o sea, aproximadamente 12,5 libras, la mitad de esa cantidad, 250 shekels, de canela aromática, 1/4 libras, 250 shekels de caña aromática. Qué increíble, ¿cómo hacen sus? 500 shekels de casia, usa la medida del lugar Kadosh, y 1 galón de aceite de oliva. ¡Wow! Y harás de ello, dice, un aceite santo. Mira, aquí nos da inclusive la receta del aceite de unción. Qué increíble, ¿no? Qué cosa más linda. Sí. Mézclalo y perfúmalo como lo haría un experto perfumero. Será aceite kadosh de unción. Úsalo para ungir el mishkan del testimonio, el arca para el testimonio, la mesa y todos los utensilios, la menorá y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para las ofrendas de ascensión, la pila y su base. Los dedicarás, serán especialmente santos, y cualquier cosa que los toque será santo. 30. Entonces, dice acá, ungirás a Aarón y a sus hijos, los dedicarás como santos para servirme a mí en el oficio de sacerdote. Qué hermoso. Todo, mis amados, en torno al altar de oro, el presentar el incienso por el sumo sacerdote, después de que él ha sido consagrado con este aceite especial que contenía esa mirra, nos sigue dejando con una inquietud de querer ir más allá. Yo tengo mucha inquietud. Toda esta interpretación profética toma una dirección cuando conocemos el significado en hebreo de cada uno de estos elementos. En Mateo 2:11 dice: y ellos entraron en la casa y lo hallaron, y a Miriam su madre, y se arrodillaron delante de él, lo reverenciaron y abrieron sus sacos, y dice, y le trajeron regalos de ¿qué? De oro, en hebreo zahab, con Z, zahab, e incienso, ketoret, y mor, mirra. Zahab, que es oro, anótenlo esto, está en el Strong 2091. Oro, Zahad, con Z, Z-A-H-A-D, Zahad, Strong 2091, quiere decir relucir, grandeza, autoridad y pureza. Es decir, es una ofrenda destinada solo para los reyes. El incienso, en hebreo ketoret, está en el Strong 7004. Incienso, ketoret en hebreo, Strong 7004. Quiere decir perfume, fragancia, una fragancia de olor grato. ¿Se acuerdan? ¿Quién emitía ese olor tan hermoso? Y la mirra, que se dice mor, está en el Strong 4753 y en el 4843. Y significa algo como gotear amargamente, algo así como que
gotas de amargura. O sea, qué interesante. Ahora, si tenemos un mejor marco para entender donde el sumo sacerdote representaba constantemente, día a día, ofrenda tras ofrenda, al Mashiach sufriente. El tercer elemento que faltaba aclarar, quedaos es la amargura que goteaba en el Mesías Yeshua, cuando en Mateo 26, 38 a 39 decía: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: Abba mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Hermoso, ¿no? Volvamos al 39. Un momento. Dice: no ofrecerás incienso extraño sobre él, ni ofrenda de ascensión, ni ofrenda de grano, y no verterás ofrenda de libación sobre él. Este pasaje, mis amados, nos enseña que ningún incienso ni sacrificio extraño podría ofrecerse en el altar. La palabra usada aquí para profano, para algo que no está de acuerdo con este versículo, es zur, con Z, Z-U-R, que significa extraño, profano, ajeno, apartado, extranjero. De igual manera, entonces, podríamos aplicar esta instrucción en nuestra vida de oración, de tefilá y de obediencia a la Torá, pues ya no somos extraños ni extranjeros, sino que ahora somos parte de su pueblo, mis amados. Y además, como hemos leído, somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, ya se viene pronto Pesaj, y tenemos que estar cada vez más sumergidos en Yeshua, porque somos parte ya de su pueblo. En esta porción de la Torá, mis amados, encontramos, recuerdan que hemos dicho que hay 613 mandamientos en la Torá, y en esta porción, la anterior semana hemos visto algunos, y hoy en esta porción se encuentran los mandamientos 98 al 104, digamos preceptos, ¿no? El precepto 98, anótenlo esto, precepto 98 está en Éxodo 27-21, y es el precepto de encender la menorá en el santuario, por ejemplo. El precepto 99 está en Éxodo 28:4, y dice: es un precepto para los sacerdotes de ponerse sus vestiduras para hacer su servicio en el templo. El precepto 100, que está en Éxodo 28:28, nos habla de que para los sacerdotes, dice, precepto para los kohanim, para los sacerdotes, de que el pectoral no se desprenda del efod, de lo que tiene aquí en el centro, su pecho. El precepto número 101 nos habla de la prohibición de desgarrar la casaca de los kohanim, del Éxodo. Eso está en Éxodo 28:32. Por último está el precepto 102, dos más tenemos, de comer carne de la ofrenda de pecado. El 103, precepto de quemar sahumerios. El 104, prohibición de quemar ofrendas en el altar de oro. En el altar de oro, mis amados. ¿Qué más podemos revisar? ¿Qué más podemos revisar con ustedes? Quizás la porción profética. Vamos a ir a Ezequiel 43:15. Ezequiel 43:15 nos dice: el altar será de 4 codos y del altar hacia arriba habrá 4 cuernos. La porción profética de esta parashá cae en medio de la sección más larga que discute la construcción del tercer templo. En la porción de hoy del libro de Ezequiel comienza con la instrucción de Elohim
de describir el templo venidero a los hijos de Israel que están exiliados en Babilonia. La razón de esto no es generar anticipación o entusiasmo, sino más bien darles esperanza después de expresar vergüenza por los pecados que causaron la destrucción del primer templo y el exilio de la gente. Elohim le dice a Ezequiel que solo cuando la gente está avergonzada por sus pecados, entonces él podrá mostrarles el plan de su casa, de su Bait, que refleja su santidad. Allí, solo 14 años después del exilio de Babilonia, que se prolongó durante más de 50 años, la gente recibió un mensaje de esperanza y de consuelo. Vamos a ir a Ezequiel 43, 27. Un poco más adelante. ¿Y qué nos dice? Cuando estos días terminen, entonces en el 8º día y después, los sacerdotes presentarán sus ofrendas de ascensión en el altar y tus ofrendas de paz, y yo te aceptaré, dice Adonai. En este punto de su exilio, deben haberse considerado totalmente rechazados por Elohim, pero Elohim alcanza su oscuridad para mostrarles una visión de su redención eterna. Israel entonces, obviamente se arrepintió, porque el libro de Ezequiel continúa describiendo el tercer templo en gran detalle, mis amados. En el momento vamos a estudiar a detalle este libro. Y además nos muestra también en detalle la venida de nuestro Mashiach en los últimos 8 capítulos, si es que no me equivoco. Entonces aquí vemos que Elohim ama a Israel. Y este mensaje oportuno de arrepentimiento revela que no importa en qué situación se encuentre el pueblo de Elohim, pueden desempeñar un papel en los planes presentes y futuros de Elohim al apartarse de su pecado. Que cada uno de nosotros nos vistamos de la santidad y le sirvamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Muy bien, mis amados. Con eso habríamos concluido la enseñanza de la porción número 20 del día de hoy. No se olviden que pueden volver a ver este video en nuestro canal de YouTube. Han anotado los versículos que hemos estudiado adicionalmente a lo que viene con la porción. Y sería bueno que lo hagan. No nos crean nada, simplemente vayan y comprueben todo lo que hemos dicho con sus Torás, con las escrituras, ¿no? El día de hoy hemos ido repasando versículo tras versículo la porción número 20 y hemos tratado de dar una pequeña explicación de qué representaba cada versículo que hemos leído. Hay enseñanzas muy hermosas en esta porción que también podemos aplicarlas en nuestras vidas. Una vez que ustedes repasen nuevamente esta bella parashá en sus casas, revisando el video, con toda seguridad nuestro Abba Kadosh les va a revelar muchísimo más a sus vidas. Deseo que el shalom de nuestro Abba Kadosh esté con ustedes, repose sobre ustedes, que tenga un hermoso comienzo de semana, muchas verajás, muchas bendiciones de nuestro Abba Kadosh para ustedes, y shalom, Shavua Tov. Shalom. Shawato.